de Prensa con Juan Carlos Iragorri. Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Hoy transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca, y también desde el Centro Internacional de Noticias de NTN 24. No olviden que al final de este programa ustedes lo pueden ver completo, lo pueden ver a partes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast, está en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados a este programa. Están Raquel Godos, corresponsal de la Agencia Española de Noticias EFE, Pepe Díaz Briceño, corresponsal de Reforma de México, y Eric Langer, profesor del Centro de Estudios Latinoamericanos, del que fue director en la Universidad de Georgetown, en la capital de los Estados Unidos. Y el primer asunto tiene que ver con este ciberataque del que ha tenido noticia el mundo en las últimas 48 horas. Es la consecuencia del virus WannaCry. Ha habido 200.000 víctimas como consecuencia de este ataque en 150 países. Por ejemplo, el Servicio Nacional de Salud, lo que se llama el NHS por sus siglas en inglés, en el Reino Unido, se vio muy afectado. La planta Renault en Francia decidió suspender la fabricación de sus automóviles, y en España compañías como Telefónica o como Iberdrola, una compañía de energía eléctrica, han tenido también que parar por algunos momentos su actividad como consecuencia de este virus. Algunos, los presuntos autores de este hackeo, un grupo llamado The Shadow Brokers, ha ido cobrando $600 para que la gente pueda protegerse de semejante virus. Aquí la pregunta es, y empiezo con Pepe Díaz Briceño, ¿es esta una nueva forma de soborno internacional, de chantaje, casi que de terrorismo, de una cierta forma de terrorismo, porque mete miedo en la gente, Pepe? Sin duda es un tema sumamente grave, y incluso a países que no son los industrializados tienen todavía problemas aún mayores. Hay países que no tienen ni siquiera una policía cibernética bien desarrollada, pero aquellos que sí lo tienen lo están tomando muy en serio. Ahora, no solo a los entes públicos está afectando esto, también a los privados. Con cosas tan bajas como $300, ¿está uno dispuesto a pagar $300 por liberar su computadora? Pues muchos dirían que sí. Ahora, el uso de la famosa moneda Bitcoin, que es con lo que uno tiene que pagar estos rescates, no es tan fácil, no es tan difundido, las personas pueden tener problema, y no dudo que los ataques vayan a ser más y más sofisticados en el tiempo. Ahora, es impactante que todavía personas utilicen sistemas operativos sumamente viejos. La única solución en este momento, recomendación, es actualizar lo más pronto sus medidas de seguridad. Eric Langer, ¿está de acuerdo con Pepe Díaz Briceño? Sí, completamente. Lo que me sorprende que habían compañías tan grandes como Renault y otros, o Telefónica de España, que hayan podido ser atacados, porque me parece que ellos deberían tener un sistema de seguridad cibernético que parece que no lo tienen. Entonces, en ese sentido, creo que es un llamado para realmente actualizar todo, y que realmente vale la pena hacerlo. Aún las grandes empresas y también las pequeñas y los gobiernos, etcétera. Y realmente me sorprende que no hayan tenido las medidas apropiadas en esos lugares, especialmente Renault, Telefónica, empresas supuestamente muy actualizadas y muy importantes. Raquel Godos, ¿estamos ante una forma nueva, novedosa de soborno masivo, un soborno a millones y millones de personas y entidades? Sí, claro, es algo novedoso. Nunca habíamos visto algo con tanto alcance. Igualmente, 200.000 personas es una cifra considerable, aunque al tener un impacto mundial no es tanto, porque han sido 150 países y podrían haber sido más. Pero sí, hay que, como decía el profesor, hay que tener sobre todo especial atención sobre los casos de entidades que tienen un largo impacto. En el caso de Telefónica, por ejemplo, también es un proveedor de Internet. Es especialmente raro que no tuvieran un cortafuegos para este tipo de ataques. Y por otro lado, me parece de especial atención el tema de saber de dónde sale esto, ¿no? ¿Cuál es el origen?
quién son estos autollamados shadow brokers, pero de dónde están saliendo, de qué país proviene este tipo de movimientos y de qué manera se pueden atajar. También me parece interesante abordar las opciones que puede tener un usuario a la hora de enfrentarse ante un ataque como este, ¿no? ¿Hay algún tipo de protección, algún seguro? ¿De qué manera un ciudadano medio puede, digamos, estar protegido o incluso recibir una protección estatal o de alguna entidad? Esas son algunas de las preguntas que, por ser un ataque muy novedoso, están todavía en el aire y deberían resolverse con la mayor prontitud porque puede volver a ocurrir muy pronto. Bueno, hay noticias también en Estados Unidos. Hay aquí una cosa que es entre... Ahora estamos... Adelante. Perdón, me parece que es importante pensar en otra cosa, que ahora estamos a la defensiva. Lo que va a pasar seguramente es van a tratar de encontrar a esa gente lo más pronto posible y creo que las próximas noticias más bien van a ser que van a tratar de arrestar, porque ni los rusos ni los chinos están involucrados, porque más bien están siendo afectados, obviamente Estados Unidos también, y creo que si todos los países combinan su poder de investigación, que los van a encontrar y van a ser un caso ejemplar de ellos, porque justamente es un peligro para todo el mundo. Hay noticias en Estados Unidos. Bueno, Donald Trump, el presidente estadounidense, las produce cada 24 horas, por lo menos cada 24 horas. ¿Qué ha ocurrido? Desde hace 6 días, el presidente Donald Trump hace 6 días despidió a James Comey, el director del FBI. Y lo despidió, y con posterioridad el señor Trump envió un mensaje por su cuenta de Twitter en donde manifestaba lo siguiente. Decía, más le vale al señor James Comey que no haya grabaciones de las conversaciones que hemos tenido los dos antes de que él decida hacer filtraciones a la prensa. Bueno, ¿qué ha pasado? Se ha interpretado esto como si en la Casa Blanca el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estuviera grabando él las conversaciones que sostiene con sus colaboradores o con las personas con las que se sostiene diálogos. Ayer, en el programa Meet the Press, en la cadena NBC en los Estados Unidos, uno de los programas políticos más importantes que hay en ese país, habló un senador, Lindsey Graham, republicano, como Trump, de Carolina del Sur, y señaló lo siguiente. Dijo, si el presidente Trump tiene esas grabaciones, debe entregarlas a la justicia para que continúe la investigación. Recordemos que James Comey había pedido más fondos en el FBI para averiguar si en efecto ha habido algún tipo de nexo entre agentes rusos y la campaña presidencial de Donald Trump, la que lo llevó al poder el pasado 8 de noviembre. Eso dijo Lindsey Graham. Otro senador republicano por Utah, Mike Lee, manifestó algo semejante, y Chuck Schumer, que es el jefe de la minoría demócrata en el Senado, dijo lo mismo. Aquí la pregunta es, ¿debe Trump, si tiene esas grabaciones, entregarlas? Y también la pregunta es, ¿tendrá esas grabaciones ya que hizo esas advertencias por su cuenta de Twitter? Pepe Díaz Briceño. Sí, bueno, para empezar, ha habido 2 artículos salidos este fin de semana en los medios estadounidenses, uno del Washington Post y otro del Wall Street Journal, que aseguran que allegados al presidente Trump durante su carrera como constructor en Manhattan y como hombre de negocios, sí grababa las conversaciones que tenía en su oficina. Ahora, que un privado lo haga en su oficina, dependiendo de las leyes locales de cada estado, pues es otra cosa. Pero hacerlo en la Casa Blanca representaría una crisis mayúscula, y esto está escrito en las cartas que han hecho los congresistas y los senadores, que ni siquiera se lo imaginan, pues desde el escándalo de Watergate ha habido una tendencia ética en principio a no grabar conversaciones. Según las leyes de Washington, D.C., está permitido grabar conversaciones de otra persona en tanto una de las personas lo acepte, pero desde Watergate no lo han hecho por cuestiones éticas, al menos eso se conoce de acuerdo con los documentos públicos hasta este momento. Si lo hubiera hecho, es algo gravísimo y seguramente hundiría a Trump en una crisis mucho más grave de la que ya está. Eric Langer, ¿coincide con Pepe Díaz Briceño? Sí, pero creo que hay otra cosa que hay que considerar también que no se ha tomado en cuenta todavía, y eso es que cuando Trump graba algo en la Casa Blanca, eso pertenece al gobierno federal, porque es un récord público
del gobierno ya de lo que está pasando en la Casa Blanca. Lo que creo que él no entendió, que esas grabaciones ya no son de él, sino esas grabaciones son del gobierno y tienen que ser preservadas. Puede ser que tome tiempo hasta que sean puestos al público, pero estas grabaciones ya pertenecen al gobierno federal y él no puede nunca deshacerse ni borrar ni nada de eso, porque eso sí es un crimen federal. En ese sentido, creo que él o no escucha a los abogados o no tiene abogados que le aconsejan, pero ha hecho varios errores ya últimamente sobre muchas cosas que cualquier abogado medianamente competente le hubiera dicho que no lo haga, con la advertencia, con la grabación, con muchas otras cosas, hasta con la despedida de Comey, porque si Sessions está involucrado en eso y dijo que no iba a tener nada que ver con la investigación sobre Rusia, que sí está involucrado, y más bien dijo que Sessions era el que había aconsejado a Trump a despedirlo, lo que quiere decir que en realidad la investigación está impidiendo Sessions también. Ya. Bueno, es un poco complicado, pero creo que es importante tomar eso en cuenta. Sí, Jeff Sessions es el fiscal general de Estados Unidos quien se ha declarado impedido en esta investigación porque como senador por Alabama se reunió con el embajador ruso. Raquel Godos, ¿con qué mirada asume usted, con qué punto de vista, qué opinión tiene con respecto a esta solicitud que hace Lindsey Graham? Bueno, creo que Lindsey Graham en este caso ha dado un paso adelante porque estaba tomando una postura un poco suave con el tema del despido de Comey. Él suele ser, junto a John McCain, uno de los senadores republicanos que están más vigilantes sobre las actuaciones de Trump, pero la semana pasada se había mostrado muy comedido y dijo incluso que estaba a favor de que lo hubiera despedido. Ahora parece que se ha puesto más serio ante las últimas amenazas de Trump con el tema de las cintas. ¿Qué ocurre? Primero, Trump tiende a jugar un poco al póker y a veces se tira faroles. Cuando hizo las acusaciones con el tema de Obama, con que Obama había mandado pinchar su torre Trump en la campaña electoral, se demostró que era mentira. Y todavía no sabemos hasta qué punto esto es cierto, porque bueno, tiende a hacer afirmaciones falsas, por decirlo de una manera un poco edulcorada. Entonces, ahí hay un punto a considerar. Y por otro lado, creo que lo más interesante de todo esto es ver hasta qué punto Trump está poniendo al máximo del aguante a los senadores republicanos, porque les está haciendo hacer la vista gorda en muchos temas que en este país son muy importantes y tienen que ver con la preservación de la Constitución, que es en lo que se basa este país. A mí personalmente me preocupa cómo Trump estira la cuerda hasta un punto límite con el equilibrio y con la independencia de los poderes. Va a llegar un punto en el que los republicanos no van a poder justificar más que no se investigue lo que está haciendo Trump con el tema de Rusia. Y estamos llegando a un punto en el que él juega a, digamos, ensuciar la retórica, a confundir, a beneficiarse del río revuelto, pero los republicanos, como digamos, una de las ramas de poder, van a tener que tomar una decisión y dejar claro si quieren preservar a la presidencia a cualquier coste o van a tomar un paso adelante y van a ser responsables con lo que está sucediendo. Sí, ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington y desde el Centro Internacional de Noticias de este canal. Emmanuel Macron, 39 años, se posesionó ayer como presidente de Francia. Es el octavo en la Quinta República francesa. En la ceremonia de posesión terminó en el Palacio del Elíseo, que es la residencia oficial de los jefes del Estado francés. Estaba con su esposa Brigitte, 24 años mayor que él. Y hubo algunas señas curiosas. Dijo el señor Macron utilizó 3 vehículos, solamente los 3 ensamblados en Francia. Un automóvil militar, un Citroën y un Renault. Y su mujer llevó un vestido, un traje prestado. El traje del señor Macron costaba 450 euros, que no es realmente una locura para los precios que a veces se estilan, sobre todo en Francia, con los presidentes que son una especie de monarcas modernos. Dijo en el discurso Macron varias cosas. La primera, que quiere defender la democracia.
La segunda, que quiere devolverle la confianza a Francia. Y la tercera, que quiere resucitar la grandeza de ese país, la grandeur, como dicen ellos en francés. Francia tiene un 10% de desempleo y sobre todo, un dato muy importante, vienen las elecciones legislativas el 11 y el 18 de junio. En ese país hay doble vuelta electoral. El partido de Macron, la República en Marcha, antes se llamaba En Marcha, antes de las elecciones, no tiene uno solo de los 577 escaños de la Asamblea. La pregunta es, ¿logrará Macron devolverle la grandeza a Francia? Se lo pregunto a Eric Langer, que va mucho a ese país. Por supuesto, no, en realidad no se sabe. El problema justamente, como estaba diciendo, es el problema del apoyo en el Congreso. Si no lo tiene, no lo puede hacer, pero el asunto es que como él es del centro, si él puede volcar suficientes miembros del Congreso hacia él, por sus posiciones centristas, entonces sí puede ganar. Pero es muy difícil hacerlo porque obviamente los otros miembros de esos partidos tienen su lealtad partidista primero. Y eso creo que es el gran desafío en este caso. Y si se vuelve grande, si Francia solamente puede ser grande si se vuelca hacia afuera, no hacia adentro. ¿Está de acuerdo con Eric Langer, Raquel Godas? Sí, creo que el tema de las legislativas evidentemente es clave. Me parece muy inteligente por su parte cómo, pese a los ciertos intentos de algunos, Manuel Valls u otros, digamos, políticos más identificados con la vieja guardia, él no ha querido acercarse a esas élites porque él ha identificado que han sido rechazadas por la población y ha preferido, digamos, acercarse a rostros más nuevos que tienen más que ver con lo que él representa. Y eso me parece un movimiento inteligente, no dejarse llevar por las ayudas o, digamos, las manos que quieren llegar al poder de un lado y de otro. Tiene que ser muy inteligente a la hora de negociar también en el legislativo, pero me parece muy interesante que él quiera revitalizar los valores en los que se fundó o se edifica, digamos, la República Francesa, entre otras cosas porque tiene mucho que ver con lo que defiende la Unión Europea de manera fundacional, ¿no? Y creo que ese es el problema más grande que tiene ahora Europa, recuperar esos valores en los que se creó, en los valores de la solidaridad. El valor de la solidaridad fundamental de Europa es lo que está en crisis ahora y ojalá Macron sea capaz de levantarlo de nuevo. Cuando hablamos de que Francia pueda recuperar el liderazgo que parece que Donald Trump va dejando un poco minado para Estados Unidos, puede ser cierto y ojalá sean capaces de hacerlo. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24, últimos 2 minutos de programa. La cuenta de Twitter del Foro Económico Mundial de Davos trae una lista hoy de las universidades con mayor número de estudiantes extranjeros, en el mundo, por supuesto. La primera, la Universidad Americana de Sharjah, en los Emiratos Árabes Unidos. El 84% de los estudiantes, que son 5.000, son extranjeros. La segunda, la Universidad Central Europea, en Hungría, 77% de estudiantes extranjeros. La tercera, oigan esto, el London School of Economics and Political Science, en Londres, 70% de estudiantes extranjeros. La cuarta, el Royal College of Surgeons, el Real Colegio de Cirujanos en Irlanda, tiene alrededor del 62% de estudiantes extranjeros, y en el número 5, la Universidad de Luxemburgo, 55% de estudiantes extranjeros. ¿Qué les dice a ustedes estos porcentajes, Pepe Díaz Briceño, Eric Langer, Raquel Godas? Bueno, sumamente interesante que las universidades del Reino Unido estén acaparando la mayor parte de los estudiantes internacionales, pero a mí me gustaría subrayar una cosa que por experiencia propia lo digo. Normalmente las ayudas económicas están disponibles para las poblaciones nacionales y no necesariamente para los estudiantes internacionales en todos los países. Es interesante también analizar quién es la composición de los estudiantes internacionales que llegan a todas estas universidades. Al menos aquí en Estados Unidos, los estudiantes de la India y China dominan alrededor de toda la nación. ¿Será esto lo mismo en otras universidades del mundo? Es una buena pregunta. Bueno, me parece que hay dos cosas que pensar. Uno es que la diversidad es muy buena, que Estados Unidos no figura aquí,
aunque tenemos muchos que creo que también tiene que ver con la política antimigratoria. En tercer lugar, especialmente para Inglaterra, si los extranjeros están acaparando los puestos en estas universidades, quiere decir que no hay para los nacionales. Ahora para la Unión Árabe, etcétera, eso no es tan gran problema porque no tienen tanta población, pero para Inglaterra sí. Y por eso el problema con la Universidad Central de Hungría, por ejemplo, que está en la lista, está tan grave en Hungría porque no tiene el apoyo dentro del país, sino porque vienen tantos estudiantes desde afuera. Sí, a mí me parece muy importante que haya estos centros donde la gente de otros países puede, digamos, aprovecharse de esas oportunidades académicas, pero es cierto que es un poco preocupante, en cierto modo, que se acapare tanto por parte del Reino Unido. Debería haber una diversidad mayor y también tiene mucho que ver con lo que decía Pepe. ¿Qué ayudas tienen los ciudadanos extranjeros para acceder a esos estudios y en qué países digamos, existen ese tipo de convenios para que la gente de otros lugares pueda acudir? Está claro que Reino Unido debe tener una cantidad de convenios mucho mayores que otros países para poder tener este acceso, y en el caso de Estados Unidos, pues me imagino que tiene también mucho que ver las grandes tasas académicas de las universidades que hay aquí, ¿no? Gracias Raquel Godos, Eric Langer y Pepe Díaz Briceño, y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.